Freddy Martínez y vamos a hablar de carga por viento en la clase de dinámica estructural. Bien, el análisis por viento de estructuras es el cálculo más frecuente entre las estructuras por tratarse de la acción principal que afecta a este tipo de edificaciones. El viento puede provocar que diferentes objetos sean dispersados en el aire sin dirección y de manera aleatoria con peligro de causar daños materiales y en vidas humanas. Es por lo que su consideración en el análisis por viento es importante y por lo mismo se contempla en el desarrollo del Código Hondureño de la Construcción. Objetivos de esta presentación: explicar la evaluación de las acciones del viento sobre estructuras según las normas del Código Hondureño de la Construcción 2008, resolver las posibles dudas de interpretación al emplear las principales fórmulas contenidas en dichas normas, el alcance y aplicación de cada uno de los artículos empleados en el cálculo de carga por viento. Carga por viento. Entre los factores que tendrán influencia directa en las magnitudes de la carga ecológica de viento tenemos los siguientes aspectos: zona geográfica, condiciones topográficas, altura del edificio, forma aerodinámica y el factor de importancia de la obra. La manera particular en la que el viento actuará sobre la superficie de una estructura tendrá mucho que ver con la dirección de donde estamos considerando que estará actuando y la forma de la estructura, pero generalmente podemos decir que a medida estemos más alejados del suelo, mayor será la presión del viento. Como pueden ver en el diagrama, se observa la trayectoria del viento. Hay tres distintas maneras en que el viento afectará la estructura. En la cara en donde primero hace contacto barlovento, aquí el viento ejerce un empuje lateral. En la cara opuesta, sotavento, la cual ejerce una fuerza de succión. En el área de techo también ejerce una fuerza de succión. Esto depende de la pendiente del techo mismo. Para pendientes mayores a la fuerza de succión se sustituye por una fuerza de empuje. Aquí podemos ver el diagrama de cómo afecta el techo. Determinar la presión que ejercerá el viento sobre la superficie. En el Código Hondureño de la Construcción, capítulo 1, se tienen una serie de ecuaciones que describen el cálculo de este valor de presión. La expresión utilizada por dicho código hondureño es la siguiente: presión igual al coeficiente E por el coeficiente de Q por QS por IW, donde P es la presión del viento, C es el coeficiente combinado para altura, exposición y factor de ráfaga. Como podemos ver en la tabla, aparece la altura promedio sobre el nivel del terreno en metros. Aparece una exposición B, una exposición C y una exposición D. Ahorita definiremos cada uno de ellos. La altura es la altura promedio sobre el nivel del terreno en metros. La exposición en B es para un terreno con edificios, árboles o irregularidades en la superficie que cubren por lo menos el 20% del área del terreno, extendiéndose 1600 metros o más desde el sitio. La exposición C es para un terreno que es plano y generalmente abierto, extendiéndose 800 metros o más desde el sitio en cualquier cuadrante completo. La exposición D representa la exposición más severa en áreas con una velocidad básica del viento de 130 km por hora o mayores, y es para un terreno plano y sin obstrucciones que está frente a grandes cuerpos de 1.6 km o más de ancho respecto a cualquier cuadrante del sitio. Ahora definimos CQ, es el coeficiente de presión para la estructura o parte de la estructura bajo consideración. Como podemos ver en la tabla, hay varios factores a tomar en cuenta. Se toma en cuenta la estructura, como está en la parte izquierda, que serían sistemas marcos principales, elementos y componentes en áreas sin discontinuidades, elementos o componentes de áreas discontinuidades, chimeneas, tanques y torres sólidas, torres tipo armadura, accesorios en torres como luces, escaleras, ductos, elevadores, etc. Dentro de la descripción tenemos lo que son muros de barlovento o sotavento, como anteriormente definimos,
techo, viento perpendicular a la cumbrera, techo de sotavento, techo plano, techo barlovento, pendientes de techo de menores que 16.7%, de 16.7% a 75%, de 75% a 100% y mayor que 100%, y así para cada uno de los casos. También en la descripción, también se toma en cuenta el efecto que anteriormente mencionamos, que es el efecto de empuje o de succión. Dependiendo de todas estas características, es el factor que vamos a determinar en el factor CB. Ahora viene el factor de importancia de la estructura, que es el IW. Aquí tenemos la tabla también, donde nos vamos a basar en la categoría de ocupación, las cuales son estructuras esenciales, estructuras peligrosas y estructuras de ocupación especial, y las estructuras ordinarias. Cada una de ellas, en la parte izquierda, como vemos ahí, están los factores para estructuras esenciales, es de 1.15. Para estructuras peligrosas también es de 1.15, hablando respecto al viento, y para estructuras ordinarias de 1.0. El QS es la presión básica del viento para la altura estándar de 10 metros. En la tabla tenemos la velocidad básica del viento en kilómetros por hora y la presión estática del viento QS en kilogramos sobre metro cuadrado. La velocidad básica del viento. La velocidad mínima básica del viento en cualquier lugar no deberá ser menor que la mostrada en la tabla. O sea que el valor menor que está en la tabla es de 100 kilómetros por hora. O sea que no debe ser menor a eso, como lo dice en el inciso. En las conclusiones, se observó que para calcular la carga por viento se toma en cuenta que el entorno de la estructura, dependiendo del tipo de exposición mencionada en la norma, que son exposición B, exposición C y exposición D, si está rodeado por árboles u otras estructuras o si es una superficie plana, además de la altura promedio sobre el nivel del terreno, que entre más alto sea, más afecta el viento. Para el coeficiente CB se observó que como era de esperarse, que el valor mayor está en las estructuras tipo armadura, en el cual deberá sumarse el valor de 0.5 al coeficiente CB de succión para estructuras parcialmente cerradas. Recomendaciones. Se recomienda al diseñador buscar formas aerodinámicas para las estructuras con varios niveles de entrepiso, así como las pendientes de techo. Leer muy bien todas las tablas de la norma del Código Hondureño para la Construcción, CHOC 2008, y se recomienda utilizar por norma el valor de 1.15 para el coeficiente de importancia para estructuras esenciales y estructuras peligrosas, como ya lo vimos en la tabla. También tenemos unos anexos, un video referente al tema, y se adjunta el código para la construcción 2008, el CHOC 2008, y eso sería todo. Gracias por su atención.